generó en tal caso este genocidio hacia la comunidad Yecnan, de las cuales tiene representatividad en la localidad mediterránea. Recordemos que de a poquito se está recuperando el patrimonio por parte de aquellos que son integrantes de la comunidad, de los cuales se le ha devuelto gran parte del patrimonio que se le había quitado a la comunidad Yecnan. Para hablar en función a esta fecha tan vital y para saber en tal caso las tareas que se vienen realizando por parte de la comunidad, lo tenemos del otro lado de la línea a una de las integrantes, Antonella Guevara. Levin Samuel lo saluda. Guevara, ¿cómo anda? Hola Samuel, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Bien, Antonella, en función a lo que se generó en la jornada de ayer y siempre marcamos el hecho de no olvidar en Tierra del Fuego, como ha pasado muchas veces donde en otras provincias se han avasallado los derechos genuinos que tienen los pueblos originarios. En Tierra del Fuego, digo, se ha marcado un momento bisagra de los cuales ustedes, digo, han tomado la punta en función a que primero no se vulneren más los derechos y puedan reintegrar todo aquello que se le quitó, ¿no? Sí, sí, en el día de ayer, cada 25 de noviembre es para la comunidad en particular del pueblo Yecnan, es un día muy especial de reflexión y para conmemorar, ¿no? Lamentablemente, la legislatura provincial hace un par de años hizo la ley y el nombre de la ley dice Día del Indígena Fueguino. Uh-huh. Y en realidad para nosotros es como contradictorio, ¿no? Porque quizás para el pueblo Yagán, por ejemplo, puede ser un día de celebración, pero en el caso particular, el 25 de noviembre para el pueblo Yagán fue la primera masacre documentada que existe en la historia de Tierra del Fuego hacia el pueblo Yecnan. Entonces, claramente no es el día del indígena fueguino porque es el día que nos estaban matando, ¿no? Uh-huh. Estaban matando a nuestros hermanos. Así que desde el año 2016, que recuerdo aproximadamente, hemos pedido y solicitado a la legislatura provincial que modifiquen esa ley provincial y que sea el día del genocidio del pueblo Yecnan, ¿no? Tengo entendido que desde la Secretaría han estado trabajando con la legislatura y planteándolo también desde la provincia, ¿no? Han estado planteando esta situación, que yo lo celebro, más allá de las diferencias que uno pueda tener con algunas situaciones, porque creo que va más allá de las personas o de las cuestiones muy particulares, en eso que tiene que ver con cuestiones colectivas y tienen que ver con cuestiones de nuestra propia historia. Así que, por lo tanto, siempre es importante, más allá de quien presente el proyecto y lo impulse, que se haga eco, ¿no?, de este reclamo que venimos solicitando ya hace mucho tiempo, que tiene que ver casualmente con que deje de ser el Día del Indígena Fueguino, que sea el Día del Genocidio del pueblo Yecnan. Uh-huh. Y que otro día, si quieren, claro, festejamos y celebramos la cuestión originaria, ¿no? Pero hoy es como, ayer, perdón, es como un día muy particular. Es el primer desembarco documentado, que encima está a cargo de un oficial argentino, ¿no?, que era Lista, Ramón Lista. La verdad que ese desembarco en San Sebastián implicó un antes y un después, porque a nivel antecedentes históricos no había escritos anteriores, ¿no?, a esa fecha en particular, a ese desembarco, de lo que estaba aconteciendo acá, que ya acontecía hace bastante, ¿verdad? Entonces es como que a partir de ahí uno tiene una fecha de referencia para poder de alguna manera denunciar este delito que tiene que ver con el genocidio, ¿no? O sea, la ONU, Naciones Unidas, tiene tipificado el delito de genocidio y se perpetúa cuando uno, por ejemplo, disculpame que me extensa, ¿no, Samuel? Pero de repente es importante que lo sepa la gente. O sea, en nuestro pueblo las mujeres, además de haber sido abusadas por los colonos que llegaban, tenían hijos, y esos hijos a veces se los sacaban y los entregaban a familias de mucho dinero. Son todos procesos que se generan, que están tipificados. Es decir, tienen que suceder varias situaciones en un mismo pueblo, en una nación, para que se plantee lo del genocidio, ¿no? Así como, por ejemplo, el tema de las enfermedades, el tema de que si nuestras mujeres que quedaban vivas en la misión salesiana o nuestros hombres querían hablar la lengua, se los golpeaba, se los maltrataba para que ellos no pudieran
hablar nuestra lengua y transmitir, ¿no? En la manera en la que ellos tenían de comunicarse, y se los obligaba a un idioma que no era el autóctono, ¿no? Claro. Entonces, son todas cosas que se llama etnocidio en realidad, ¿no? Porque tiene que ver también con la cultura, con la lengua, con las costumbres, con nuestros niños, con el desplazamiento además de las familias a otros lugares de donde estaban viviendo. Estos desplazamientos obviamente no eran voluntarios, ¿no? Tenían que ver con las corrientes de la manera en que de alguna forma trabajaba el blanco con el ganado, con las ovejas en particular, específicamente más en la zona norte de la provincia. Es un proceso muy complejo, que hay poca información, y cuando me refiero a poca información, me refiero porque el Estado mismo ha de alguna manera ocultado este genocidio y simplemente ha quedado como que nada, o sea, fueron muriendo, enfermedades, no estaban acostumbrados y entonces, bueno, no tenían vacunas y murieron, y esto no fue así, o sea, hubo todo un proceso que se termina, el genocidio generalmente, los resultados, vos no los ves de manera inmediata, sino que esto se perpetúa como a lo largo de muchísimos años, cuando vos terminás viendo los resultados que nosotros, por ejemplo, en Tierra del Fuego, a diferencia de otras provincias donde además es una cuestión insular, estamos en una isla y la gente no podía salir escapada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Estaban acorralados. Vos lo lográs ver hoy en nuestras formas, en que pocos de nosotros conocemos de manera muy, quizás, no muy nutrida nuestra lengua, ¿no? Porque esa transmisión no se dio. Las costumbres uno trata por lo que lee, por lo poco que han transmitido nuestros abuelos que quedaron vivos. Entonces, es como, y además nuestros abuelos considera que era esto hace 100 años atrás, o 80 años atrás, no podían hablar porque justamente, ¿no? O sea, eran golpeados, abusados, era mala palabra decir que era indio, hoy de alguna manera se reivindica y se levantan las banderas, pero en aquel momento tenías que ser muy valiente para poder hacerlo. Y ellas hablaban en silencio, entre ellos, o sea, hablaban así como susurrando bajito, ¿no? Cuando se encontraban y se comentaban cosas que estaban pasando, pero no lo podían hacer a viva voz. Y bueno, la prensa también, ¿no? Cada vez que muere uno de nuestros mayores, murió el último Ona, murió el último Yegnan. La verdad que no murió el último, porque mientras corra por nuestra sangre originaria, nuestro pueblo va a seguir vivo, ¿no es cierto? Así que es muy complejo. La prensa ha hecho un trabajo sumamente, ha potenciado lo que pretendía el Estado argentino en aquellos años, ¿no? O sea, generar esto de es el último, porque si quedaba el último no había más, tenían la posibilidad de quedarse con las tierras, que fue lo que hicieron finalmente, ¿no? Guevara, es importante, digo, a veces se genera como una frase hecha y que habitualmente está, digo, en el lufardo habitual de la comunidad, el prohibido olvidar, pero eso tiene muchas connotaciones. Si bien vos marcabas el hecho de documentar, que no quede perdido y que cuando tengamos referencia poder citar la fuente e ir a la historia de las aberraciones que sufrió el pueblo Yecnan, ¿no? Y también poder reivindicar el hecho del patrimonio que fue usurpado por parte de los colonos y también por parte del Estado, ¿no? Donde bien marcabas el hecho de que a veces no hay un reconocimiento en su totalidad. ¿Ustedes cómo vienen trabajando? Porque no quiero dejar por alto lo que vos me expresabas en referencia a los trabajos en la legislatura provincial para realizar las modificaciones en la ley vigente, ¿no? ¿Ustedes han tenido reuniones con legisladores provinciales, digo, en lo particular, para poder potenciar esto y que se dé tratamiento en un corto plazo? Yo en este momento, con un grupo muy importante de más de 30, 40 familias, hemos presentado un proyecto a la legisladora en su momento, Miriam Martínez, que lamentablemente en el gobierno de Roxana, y digo lamentablemente porque uno esperaba cierto acompañamiento, y como predominaba la cuestión cristiana, y uno tiene que hablar de genocidio, y cuando uno habla de genocidio habla del Estado argentino como responsable, cuando uno habla de genocidio habla de la Iglesia, cómplice de todos estos procesos, ¿no? Porque la Iglesia fue parte de todo este proceso de esclavitud, de enfermedades, donde eran hacinados como en Isla Dawson. Entonces es como un tema
muy sensible, donde hoy vos hablás de esto y es, pero atacás la iglesia y la iglesia de hoy no tiene la culpa, pero muchachos, o sea, no es la iglesia de hoy, es lo que sucedió y hay las cosas a veces hay que decirlas por su nombre. Y la verdad que la legislatura del gobierno anterior no prosperó. A mí me invitaron en esta oportunidad, yo de verdad que no he participado porque solo le envié mi proyecto para que el proyecto que en su momento se presentó acá en su momento en Río Grande, para que lo tuvieran en cuenta. Como antecedentes también está el proyecto que en su momento presentó Paulino Rossi en el municipio de Río Grande, con la bandera media asta, y lo que se busca es que toda la provincia lo hiciera ese día, ¿verdad? Como un gesto, aunque no esté estipulado en una ley establecido, digo, ¿no? O sea, a veces no hace falta que esté en una ley cuando hay un reconocimiento social, y creo que hasta que eso no se dé, no habrá ni existirá un reconocimiento social. Así que sé que están trabajando porque me lo han informado y por razones muy personales yo no he podido participar. Pero celebro, como te digo, que esto así sea porque es necesario, es necesario.